Hay un fallo que está generando muchísima polémica y también muchísimos interrogantes con respecto a qué hacer a partir de esto y si tiene alcance nacional o no. Hay varias interpretaciones. Tiene que ver con este fallo de la Cámara Federal de La Plata que decreta la nulidad del tarifazo, el aumento de las tarifas. Por eso vamos a dialogar con la doctora Silvana Alonso, que pertenece al Instituto del Derecho de los Usuarios y del Consumidor del Colegio Público de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires. Doctora, gracias por estar. La verdad que es una tarde como compleja, ¿no? Sí. Porque hay muchas idas y vueltas y venimos ya también de mucho tiempo de discusiones y de presentaciones de amparos en todo el país siempre con esta discusión de, bueno, pagamos, no pagamos. La verdad que las facturas, por lo menos las que se están viendo, son impagables. Hay aumentos altísimos. Por eso también desde el Ministerio de Energía sacaron esa última resolución que ponía un coto, un tope del 400% para todas las facturas de gas que se hubieran emitido en el último tiempo. Hagamos una radiografía. Hay fallos en 6 provincias. Exacto. Que tienen alcance provincial. Exacto. Pero, ¿qué diferencia tiene este fallo de la Cámara Federal de La Plata? Que muchos dicen alcance nacional. Claro, tiene un alcance nacional porque es una Cámara federal. Entonces, al ser federal, abarca a todo el país. Y además, lo que hay que remarcar es que en este fallo hay 2 puntos que a mí me parece que son importantes. Uno, que es a los efectos prácticos, que lo que dicen en esta resolución es que se declaran nulas todas las resoluciones donde se aumentan las tarifas y se retrotraen a las tarifas anteriores a la aplicación de este cuadro tarifario nuevo, es decir, se retrotrae a marzo. Lo que hay que tener en cuenta es que no es que se compara, porque hay mucha discusión también entre los usuarios de, bueno, entonces yo lo comparo con igual periodo del año anterior. No, eso se aplica para otro tipo de situaciones donde uno tiene que ver si tiene algún tipo de beneficio por haber gastado menos. ¿Y cuál Esa sería? Es otra situación. En esta situación hay 2 puntos importantes. Uno, el tema de acuerdo a este fallo que es de alcance nacional, las tarifas son las anteriores, con lo cual las distribuidoras deberían empezar a refacturar todas esas facturas emitidas, porque ahí vos vas a encontrar gente que ya pagó la factura. En ese caso van a tener que devolver... Eso se tendrá que ver. Pero eso sí, los mecanismos habrá que ver cómo se instrumenta Tengo esto, esta ¿no? factura que no pagué todavía. ¿Cuál es su consejo? ¿Qué consejo profesional me daría a mí? Mira, lo más importante primero va a depender también del tiempo que vos tengas para pagar esa factura. Si esa factura ya te está venciendo el lunes, yo lo que haría es comunicarme con la empresa distribuidora y hacer el reclamo por la factura puntual, para que no quedes como sin impugnar esa factura. ¿Por qué digo esto? Porque siempre las sugerencias son que los consumidores nos cuidemos a nosotros mismos más allá de los fallos judiciales. Porque como esto puede ser revisado por la Corte Suprema, que ya de hecho hay algunas versiones al respecto, y de hecho desde los representantes del Estado también se ha dicho que si esto se aplica puede generar un perjuicio que es irreparable, entonces podría caber la posibilidad que la Corte tome esto. Con lo cual, yo para resguardar al pequeño consumidor, llamás por teléfono y haces tu reclamo, impugnás esa factura y pedís que te refacturen. Bien. Y guardás ese numerito. Un minuto que vamos a ir a uno de nuestros móviles sobre este tema, Marisa. Sí, justamente, ¿no? Estamos con Cristian García, que está con un abogado constitucionalista. Tenemos muchísimas preguntas, Cristian, seguramente vos también, todos aquí en el piso. ¿Qué es lo que va a pasar en realidad? Porque hay muchos usuarios que están desesperados. Pasábamos las notas también en donde la gente iba a reclamar. Cristian. Así es, Marisa. Primero le voy a hacer la consulta porque previamente tuvimos una charla con el doctor Gregorio Badeni y se lo vio sorprendido. Bueno, doctor, ¿por qué está sorprendido por este fallo de la Cámara Federal? Primero porque, según se informa, es una sentencia en un juicio de amparo, no respecto de una medida cautelar, con lo cual el juicio evidentemente tramitó con gran rapidez. En segundo lugar, porque la gran duda que tenemos es si la demanda ha sido dirigida contra el Estado Nacional que dispuso
el incremento de las tarifas o contra la empresa o contra ambos. Porque si ha sido dirigido exclusivamente contra la empresa, la coloca en una situación incómoda, por un lado tener que acatar una resolución judicial y por el otro lado de dejar de cumplir una decisión de quien le ha otorgado una concesión, en este caso eléctrica o de gas. Pero bueno, lo fundamental es que hay una sentencia judicial, nos guste o disguste, tiene que ser respetada. Y si es una sentencia de Cámara, ya se habrá presentado la apelación o se tardará por presentar la apelación vía recurso extraordinario para que intervenga la Corte Suprema de Justicia de la Nación y dicte una decisión definitiva. Ahora, lo que también llama la atención es que una Cámara de La Plata se arrogue jurisdicción nacional cuando eso supera ampliamente el ámbito de su jurisdicción. La Cámara de La Plata tiene una jurisdicción local limitada, no tiene jurisdicción sobre Salta, sobre Jujuy ni sobre Misiones. Ahí existen otras cámaras federales, pero bueno, son esas desprolijidades que a veces se cometen para tratar de paliar a lo mejor una injusticia y a lo cual estamos bastante acostumbrados. Marisa, Claudio, los escucha el doctor Badeni. Sí, entonces, doctor, la última palabra, entonces, ¿la podría llegar a tener la Corte Suprema de Justicia? Necesariamente sí, solamente la Corte. ¿Y qué pasaría con todos los usuarios, no? Porque también hay un tarifazo tan grande. Hoy pasábamos las notas de las largas colas, la gente está realmente desesperada. ¿Qué pasa con cada uno de los usuarios que han llegado cifras realmente exorbitantes? Bueno, los usuarios que se ven perjudicados y que tienen pruebas de que eso les acarrea un perjuicio muy grave que les impide satisfacer necesidades básicas, por supuesto que tienen abiertas las puertas de los tribunales para hacer los reclamos. El tema es que en estas acciones colectivas entran justos e injustos y entran a lo mejor mucha gente que puede pagar estos aumentos y que se beneficia a costa de aquellos que padecen de necesidades, con lo cual el procedimiento no es del todo razonable. Quienes sí padecen la necesidad y pueden probar que tienen una necesidad, seguramente los jueces la van a acoger. Sí, la burocracia, que lo largo que va a ser todo esto, me parece, doctor, ¿eh? Me parece que va a llevar muchísimo tiempo. No necesariamente, todo depende de la habilidad de los abogados, todo depende de la excelencia de los jueces, que está bastante cuestionada en estos últimos meses, pero bueno, son las reglas de juego y en un Estado de Derecho hay que apelar a los jueces. Bueno, muchísimas gracias, doctor, gracias, Cristian. Ahí tenemos la palabra entonces del doctor Badeni, que, doctora, va a generar otro conflicto. Porque ahora, Badeni dice, se arrogó la jurisdicción nacional cuando su jurisdicción es solamente la provincia de Buenos Aires. Pero es que en este tipo de cuestiones siempre están los fallos y, como él decía, la rapidez con la que actuó la justicia. La verdad que yo siempre festejo la rapidez porque en general vemos demoras y en el medio hay miles y miles de usuarios que no pueden efectivamente pagar la factura. Igualmente, en este fallo también me parece interesante que los jueces lo que marcan es que acá se debió haber hecho una audiencia pública y se tienen que seguir con los mecanismos que corresponde hacer. ¿No es con respecto a las distribuidoras del servicio público en la provincia, que son provinciales, no nacionales? A ver, nosotros ya tenemos establecidos mecanismos para aumentos de cuadros tarifarios, sobre todo porque estamos hablando de servicios públicos, no estamos hablando de empresas privadas. Entonces pareciera que las empresas privadas pueden hacer y deshacer como quieren. En este caso no, porque cuando hablas de un servicio público tenés que tener una audiencia pública y después vendrá el aumento, como muchas veces lo vemos con el tema del subte, que la verdad que yo he participado de algunas audiencias públicas y uno puede decir o desdecir y en general, como no es vinculante, no se hace mucho caso, pero por lo menos se cumple el procedimiento. Legal, entonces, en este caso también se debe hacer eso y además, algo también que quiero remarcar es que la justicia está tomando intervención en esto porque me parece que no se tuvo en cuenta muchísimos casos, porque se hablaban de tarifas sociales, pero hay gente que no cuadra en la tarifa social, pero que también tiene un problema porque estamos hablando de unas tarifas, fíjate que salió después esta resolución que pone un tope
tope del 400%. Ya el 400% es muchísimo. Esto debió haber sido manejado de otra manera y quizás llegar a las mismas tarifas, pero haberle dado mayor tiempo a la gente, por lo menos en este momento que estamos con una inflación tan creciente, y no perjudicar ni a los usuarios ni, como ellos dicen, a las empresas. Y casi seguro lo que va a ocurrir si es que se vuelve atrás con el valor de las tarifas, que las empresas no devuelvan el dinero, sino que en futuras facturas vayan acreditando todo lo que ya pagaron. Para que tenga presente, no piense que van a ir a la ventanilla y le van a dar la plata que pagó. Sí, podría como ser. Ocurre en la mayoría de los servicios cuando uno paga de más. Muchas veces. No te lo devuelven y en la factura siguiente te lo... O es difícil calcular cuánto es lo que corresponde, porque si vos ves las facturas de servicios públicos, son bastante complejas para poder entender cuánto es lo que consumiste, porque empezás a ver un montón de ítems que la verdad es que no sabés a qué se refiere. Entonces, también es hora, creo que todo esto pone sobre la mesa en que hay que hacer una modificación de fondo y no solo hablar del cuadro tarifario. Doctor Alonso, muchísimas gracias. Gracias a vos.